Te damos la bienvenida a un nuevo audio de la Hora Silenciosa de Palabra de Vida, donde líderes alrededor del mundo compartirán con nosotros. El día de hoy escuchamos a... Buen día, mi nombre es Gustavo y te saludo desde Palabra de Vida Argentina. Hoy comenzamos nuestro devocional en la primera carta a los Corintios, una carta que escribió el apóstol Pablo durante su segundo viaje misionero en respuesta a algunos asuntos y algunos problemas y divisiones que surgieron en esa iglesia. Dice el versículo 1 del capítulo 1 de 1 Corintios: Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. El versículo 4 dice: Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Pablo va a comenzar la carta con un saludo presentándose como apóstol, dice, no por un llamamiento propio, sino por la voluntad de Dios. Ahora vemos que Pablo es un apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es la que lo hizo, la que lo convirtió en ese apóstol. Y me parece maravilloso o muy lindo poder decir esto que dijo Pablo, ¿no? Estoy en donde estoy y hago lo que hago por la voluntad de Dios. Si vos podés decir esto, si esta también es tu situación, entonces seguramente vos sos una persona feliz, un creyente alegre, y no solo un creyente feliz y alegre, sino que también estás bien orientado. Puede ser que tengas problemas, pero no te sentís frustrado. ¿Por qué? Porque a pesar de los problemas y las dificultades, en el fondo del corazón hay satisfacción, hay gozo, y está esa gracia y esa paz que habla Pablo acá en este saludo, que llena nuestro corazón. Este es el sentimiento de Pablo, y con esta seguridad Pablo pudo afirmar y decir que era apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, porque Dios es el que llama, pero también Dios es el que nos encomienda, ¿no? En el versículo 2 vamos a ver que Pablo dirigió esta carta a la iglesia de Dios que está en Corinto, y también dice que está en Cristo Jesús, ¿no? Y los que han sido santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, dice, con todos los que en cualquier parte invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, la iglesia local como la iglesia universal. La iglesia que está compuesta por creyentes que tienen comunión entre sí, son los hijos de Dios regenerados, los que se han arrepentido de sus pecados y han puesto su fe en Jesucristo. Personas que fueron llamadas por Dios a salir del mundo para entrar en una comunión santa, para ser gente santa, separada, distinta de la gente común, de la gente del mundo, ¿no? Dice que es la iglesia de Dios, porque Dios es el que está a cargo. No es la iglesia ni de los corintios, ni del pastor, ni del cura, ni de nadie. Es la iglesia de Dios, y el pueblo de Dios es llamado a ser santo simplemente porque Dios es un Dios santo apartado con un propósito santo también. La iglesia también está situada en Corintio, pero dice que estaba en Cristo Jesús, unida a Cristo Jesús. No es tan importante la dirección de la iglesia, sino que lo importante verdaderamente es que está unida a Cristo. No importa si es de Argentina o si es de otro país. Ser un creyente, ser un cristiano, ser una persona que está unida a Cristo, y esa unidad es la que tiene que estar en cada uno de nosotros. ¿Estamos unidos a Cristo? Bueno, deberíamos pensar y meditar también un poco en esta pregunta. Pablo después continúa en el versículo 4 dando gracias a Dios por ellos, reconociendo la abundante gracia que habían recibido de Dios por el conocimiento, por los dones que habían sido repartidos también entre ellos. Y realmente es importante y es bueno agradecer y reconocer no solo por lo que Dios hace en la vida de cada uno de nosotros, por los dones, por la salvación, sino también por la obra de gracia que Dios hace
en las demás personas, ¿no? Aunque quizás muchos no han llegado tal vez a la madurez, todos estamos en unas diferentes etapas de maduración, ¿no? En un proceso, en una obra, en proceso que Dios todavía no ha terminado. Dice Filipenses 1:6 que Él va a terminar, va a completar esa obra que comenzó en cada uno de nosotros y vamos a ser hallados irreprensibles cuando Cristo regrese. Pero hay algo que vemos en esta iglesia de Corinto, que a pesar de que ellos habían recibido y habían experimentado todas estas cosas que el Espíritu Santo les había dado, ¿no? Ellos estaban pasando por diferentes problemas y fracasos en la iglesia. Y si bien ellos tenían que tratar de alguna manera con todo esto que habían recibido de parte de Dios, influenciar a la ciudad de Corinto, una ciudad terriblemente pecaminosa, lo que estaba sucediendo era todo lo contrario. Las malas costumbres y las actitudes y las acciones de la ciudad, que eran negativas, estaban influenciando a la iglesia, y en vez de la iglesia cambiar a la ciudad estaba cambiando a la iglesia, y esto fue lo que trajo muchos problemas a la iglesia y entre las personas de la iglesia también, ¿no? Porque ellos perdieron de vista su objetivo principal, que era estar unidos a Cristo, y lo que estaban haciendo era todo lo contrario, se estaban apartando de la persona de Cristo. Y Pablo, a pesar de que sabía de estos problemas y de sus debilidades, él les va a hablar en el versículo 9, un versículo hermoso, sobre la fidelidad de Dios. Dice: fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Y quizás este versículo es el versículo clave de la carta, ¿no? Porque toda la carta se centra alrededor de este texto. Dios los había llamado a una relación muy importante, y ellos parece que no habían entendido la importancia verdadera de ese llamado de Dios y a esa relación personal con Jesús que Dios los había llamado. Y esta era la razón de los problemas de la iglesia, que ellos no estaban entendiendo, no habían tomado conciencia realmente de lo que significaba tener una comunión con Cristo, y Pablo quería que ellos pudieran entender la presencia de Cristo en su corazón, en todo lo que hacemos, lo que vivimos, lo que decimos. Cristo, tenemos que estar unidos a Él y en comunión con Él, porque Él está en nosotros también. Si prestamos atención a los versículos que leíamos recién, el Señor Jesucristo fue mencionado prácticamente en todos los versículos de este primer capítulo, ¿no? En los primeros 9 versículos. Es como si Pablo quisiera hacer un énfasis, ¿no? y marcar que la persona de Jesucristo es la solución para todos los problemas, no solamente de la iglesia, sino también para los problemas personales que había entre los creyentes allá en la ciudad de Corinto. Y esos problemas de la iglesia hace más de 2000 años son quizás los mismos problemas que hoy nosotros también tenemos en las iglesias o personalmente, ¿no? Entre nosotros. Y la solución que Pablo le dio a los corintios de estar unidos a Cristo, en comunión con Cristo, es la misma solución que hoy nos da a nosotros, que debemos recordar que Dios es fiel y que nosotros hemos sido llamados a vivir en esa comunión con su Hijo Jesucristo en todo momento. Es mi oración al Señor realmente que mi corazón esté siempre buscando estar en esa comunión con el Señor Jesús, en dependencia, viviendo guiado por su palabra y por el Espíritu Santo también morando en mi corazón. Y te animo a que vos puedas de alguna manera también orar hacia el Señor, y que realmente el Señor te siga bendiciendo y que puedas seguir meditando y reflexionando en estos hermosos pasajes y en esta carta maravillosa de Dios a los Corintios. Gracias por escucharnos. Recuerda que este audio no reemplaza tu tiempo a solas con Dios. Te animamos a que escribas tus aplicaciones personales. Hasta mañana.